Hemos juntos del versículo 18 al 20, dice la palabra de Dios todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, pido tu gracia, Señor, en esta tarde. Señora, hace calor, la semana ha sido pesada, pero Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos mantenga despiertos, atentos para escuchar tu palabra y, Señor, poder cumplir el mandato del Rey. Bendice, Señor, esta iglesia, Señor, mi casa. Dios, gracias por el amor que tú nos das, Señor, a través de esta congregación, Señor. Y Padre, gracias porque tú eres tan bueno con nosotros por el respaldo, Señor, que tú nos das a través de ellos. Y, Señor, en esta hora, ruego, Señor, tu bendición. Hacer de bendición a tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Habla de Dios, acabamos de leer en estos pasajes. Cristo resucitado antes de ir al cielo, le dice a su iglesia, le dice a los discípulos, que todo el poder, hermanos, es de Él, que todo la potestad ha sido dada en el cielo, todo, hermanos, ya Él lo tiene, Él lo ha sujetado, hermanos, y bueno, aunque ahorita parece que no es así, porque vemos que la maldad crece, vemos que el mundo se desenfrena, la gente se pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Si Él ya venció la muerte, ¿dónde está? Pero hermanos, Él está en el cielo, amén. Él es el rey, Él es el rey de reyes, el señor de señores. Hermanos, Él sigue estando en el trono, Él tiene, hermanos, todo dominio. Y antes de ir al cielo, hermanos, Él le dice a la iglesia: por tanto, id y predicad el evangelio. Les dice: como yo os envié, como me envió mi Padre, perdón, así los envío yo. Él dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y hermanos, qué bendición que como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, hermanos, usted y yo tengamos un mandato, hermanos. Eso es una bendición. Quisiera, hermanos, mire, que pensáramos en esto, hermanos, esto de ir a ser discípulos, de hacer seguidores, de predicar a cada criatura, predicar que la gente se arrepienta, hermanos, anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Hermanos, es una misión que usted y yo tenemos, es un mandato que usted y yo tenemos. Qué bendición, hermano. Mire, el mandato, hermanos, y no se vaya a ofender, ¿verdad? No es tener, hermanos, un coro, no es tener una orquesta, no es tener una escuela cristiana, no es tener, hermanos, un seminario bíblico, no es, hermanos, no, todo aquello que no es tener un campamento, hermanos. Y no me malentienda, hermanos, estos son ministerios, estas son extensiones, actividades que hacen crecer nuestra vida como iglesia, pero el mandato, hermanos, es predicar el evangelio. En otras palabras, es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto, predicar el evangelio, hermanos, utilizando todos los medios por los cuales Dios pone, ¿verdad?, para que la iglesia crezca. Y sabe, hermanos, esto de predicar el evangelio tiene algo, hermanos, muy especial en la vida de cada uno de nosotros. Vaya por favor a la carta de Efesios capítulo 2. Hermano, cuando usted y yo anunciamos el evangelio, cuando el evangelio llega a una vida, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, que en realidad a nosotros ha llegado la vida. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hermanos, qué bendición es que ahora tengamos vida, amén. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2, versículos 1, dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, que hermanos, vida juntamente con Cristo. Y hermanos, qué bendición, hermanos, ver que somos salvos por gracia. Qué bendición, hermano, que usted y yo un día, hermanos, llegó a nuestra vida la palabra de Dios, y hermanos, nosotros encontramos vida. Ahora, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios. Qué interesante es el mundo, el hombre viviendo en pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es. Y nosotros vemos a la gente, hermanos, vivir en pecado. Nosotros vemos al borracho, ¿verdad? Al que está ahí en drogas, al que está ahí, hermanos, viviendo una vida perdida. Y dice, esto es vida, esto es la vida. Lo ven a usted que viene a la iglesia, ¿verdad? Su familiar que es borracho, tu amigo que no viene a la iglesia y que ahorita anda ahí sonceando, ¿verdad? Allá en Jaral, es interesante. De 14 y 15 años ya traen su moto. Ya andan quemando llanta y fueran a quemar al gimnasio. No, la andan quemando ahí en la calle, la llanta, y andan en camionetas, hermano, a todo volumen, escuchando música. Y ellos le dicen a los muchachos, mira, de lo que te estás perdiendo de la vida. Mira, estás dejando tu vida pasar y la vida es para divertirse. Pero hermanos, la Biblia dice que antes sin Cristo estábamos muertos. Parecíamos muertos vivientes, ¿verdad? A algunos les gusta el Walking Dead. Eso es lo que eran sin Cristo, es lo que éramos sin Cristo. Pero por la pura gracia de Dios, un día el Evangelio llegó a nuestras vidas, hermanos. Y mire, qué bendición es, hermanos, escuchar. Qué bendición es. A lo mejor somos segunda generación de cristianos. A lo mejor algunos tercera generación de cristianos no saben lo que es ver una vida perdida, pero escuchar el testimonio de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de escuchar, mira, mi vida era así, estaba perdida y un día llegó el evangelio a mi vida y llegó la vida a mi vida. Hermanos nuevos llegando, ¿verdad? Con vidas destrozadas, con vidas deshechas. Y mire, amigos, si usted tiene poco el evangelio, no hay nada que usted haya dejado allá atrás por seguir a Cristo. No hay nada bueno que usted haya dejado allá atrás que fuera más valioso que tener la vida eterna. La verdad, llegar a Cristo es tener en realidad vida. ¿Sabe qué, hermano? Porque antes de eso estábamos muertos. Estábamos muertos. El mensaje, hermanos, el mandato del rey, hermanos, a nosotros nos trajo vida. Quiero que veamos, hermanos, la historia de un hombre que estaba muerto en vida y que el rey le extendió su misericordia. Y que desde ese día que ese hombre escuchó el mensaje del rey, nunca su vida volvió a ser la misma. Vaya por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 9. Cumpliendo el mandato del rey. Jesús, hermanos, es nuestro Rey de Reyes, amén. Nuestro Señor de señores. Antes de ir al cielo, hermanos, Él ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, hermanos. Hace 3 semanas, 4 semanas, eh, terminamos un área de tocar allá en Jaral y le dije a los muchachos, nada más en el jardín vamos a repartir folletos, no se vayan a otro lado. Los bajé en el jardín, había algo de fila, fui, me estacioné. Cuando regresé me topo a mi esposa y me dice, no sé dónde están las muchachas. Y yo dije, no, pues robárselas no, ¿verdad? Seguramente se fueron a una calle que les dije que no fueran. Entonces, ahora, el jardín, curiosamente ese día tenía poquita gente, era día que debería de haber, pero había poquita gente. Pues las anduvimos buscando y ya las encontramos, testificamos, terminamos el tiempo, íbamos a una cita con mi hijo Pedro que tenía en el dentista y pasamos otra vez por esa calle que les dije que no entraran. Ahora, es algo curioso, es el jardín.
es el mercado. Y yo les dije, no pasen por ahí, porque pues si se distrae uno, ¿verdad? Sin mercadito, pues ahora con mercadito pues iban a distraer más. Dije, no, pues no vaya a ser que aquí se paran y ya vieron algo y en vez de dar un folleto, ¿verdad? Ya se entretuvieron ahí. Nada más pasa eso en Jaral, aquí no. Este, entonces, por esa calle que íbamos, Pedro repartió un folleto y de repente el señor le dice ahí a una señora de un puesto, mira, ahí van, ahí van. Y yo dije, ¿qué se robaron? No, nada. Era que Pedro había entregado un folleto y la señora quería información, la hermana Vicky quería información. ¿Dónde estaba la iglesia? Ella quería ir, por salud, no podía llegar hasta donde estaba la iglesia donde ella iba, una iglesia pentecostés. Y bueno, no tenía tampoco seguridad de salvación. Dios nos permitió predicarle, ¿verdad? Que ella entendiera la salvación segura en Cristo, amén. Pero ella estaba interesada y yo dije, en esa calle que les dije que no fueran, en esa calle vino la persona. Y acá donde entregamos un chorro de folletos, ¿verdad? Nadie vino. Y cada que vamos a la ruta, el miércoles y el domingo, Pedro va conmigo y Pedro dice, la hermana Vicky, la hermana Vicky, y la hermana Vicky está lista y está llegando a la iglesia. Y hermanos, qué bendición es que usted y yo podamos llevar el mensaje del rey. Ya está ahí conmigo en 2 de Samuel. La palabra de Dios dice, hermanos, fíjese, quiero que me escuche esto. Después del que el rey David ha subido al trono, ha derrotado a sus enemigos, ha traído el arca del pacto a su ciudad, Dios hace un pacto eterno con él y con su descendencia y ha extendido sus dominios. Al final del capítulo 8, versículo 14, dice, el versículo 14 dice de la siguiente, al final del versículo, dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David, hermanos, se convierte en el rey ideal. Antes de eso ha estado el rey Saúl, ¿verdad? Y bueno, no sabemos qué hubiera pasado si el rey Saúl hubiera obedecido. El único lado de la moneda, la única cara de la moneda que conocemos, pues son las malas decisiones que tomó el rey Saúl. Y, y el rey David se ha convertido en el rey ideal, en un reinado de justicia, en un reinado de paz, un tipo del reinado que va a traer el Mesías, que va a traer Cristo. Un día, mientras David está en su palacio, algo lo inquieta, hermanos. Un día han sucedido tantas cosas, algo lo inquieta en su vida. Cuando David toma el trono, en este punto de la historia, hermanos, las monarquías vivían en pleito, las familias monárquicas vivían en guerra. Si era del mismo linaje, a veces entre el mismo linaje se asesinaban para poder llegar al trono, pero en este momento está la familia, lo que queda de la familia de Saúl, y está la familia o el linaje de David. Y solamente había de dos sopas, hermanos, o se sometían o morían. No había otra cosa. O se sometían a la nueva monarquía o peleando por buscar derrocar a aquel rey, morían. Cuando la familia de Saúl se entera que Saúl y sus hijos han muerto, resulta que una criada toma a un hijo de la familia, a un nieto de la familia de Saúl, y este niño se llama Mefiboset y sale corriendo para salvar su vida. A Mefiboset lo encontramos allá en el capítulo 4, hablando acerca de Mefiboset, y mientras va corriendo, aquella mujer se cae y cae arriba del bebé y del niño, y el niño queda lisiado. El niño queda lisiado. Una vez mis hijos traían unas tarjetas de preguntas bíblicas y dice, ¿quién era el hijo de Jonatán, licenciado de ambos pies? Y les dije, a ver, repitan la pregunta. ¿Quién era el hijo de Jonatán, licenciado? Me la repitieron 3 veces, así que yo no sabía, pero ya había licenciados, hermanos. Jonathan, perdón, Mefiboset queda lisiado. Ahora, en este punto, hermanos, fíjese en el versículo 9. Dijo David, capítulo 9, perdón, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, él está en Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y le trajo, perdón, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Fíjese, hermano, después de que ha pasado todo lo que le dije al principio, que el rey David ahora tiene paz, que Dios le ha prosperado, él tiene un asunto pendiente en su corazón, y él llega a preguntar: ¿ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno? Y esto nos lleva al primer libro de Samuel, donde David y Jonatán están haciendo un pacto de su amistad, y se dan cuenta, ¿verdad?, que ahora Dios está con David, y que Dios se ha alejado de Saúl, y que Saúl ya no seguirá más en el reino. Y ellos hacen un pacto: si uno de los dos vive, va a tener misericordia de la descendencia del otro. Si tú vives, mira, acuérdate de mi casa y muestra misericordia. Y si yo vivo, yo voy a tener misericordia de tu casa y de tu descendencia. Y dice la Biblia que ellos hicieron este pacto, y era algo que David tenía pendiente. Ahora, David no sabía, pero David no podía sentarse en el trono, no podía estar a gusto hasta que no pudiera cumplir aquel pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y pregunta: ¿ha quedado alguno? Entre las voces que corren, se levanta uno y dice: Rey, parece que aún queda uno. Rey, hay uno de la casa de Saúl. Hay uno que cuando la familia murió, cuando tú llegaste al trono, se fueron huyendo, rey, porque corrieron por su vida. Hay uno que vive, y ¿quién sabe dónde vive? El que sabe dónde vive es Siba. Y mandaron llamar a Siba, y Siba le pregunta: oye, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, alguien de la casa de Jonatán, a quien yo haga misericordia? Y le dice: ha quedado uno, se llama Mefiboset, está en la casa de Maquir, y es hijo de Amiel en Ludebar. Ve y tráelo. Ve, dile que venga. Ve, dile que venga a la casa del rey. Y dile que va a estar en mi casa. Dile que va a estar en mi mesa. Dile que va a ser como un hijo del rey. ¿Sabe, hermanos? Allí en el capítulo 9
El significado, hermanos, el significado bíblico de Ludebar es dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza. Tiene que ver con un estado espiritual, pero también tenía que ver con un territorio. Fíjese, Ludebar es una tierra bíblica en Galaad, muy cercana al mar de Galilea y en la villa de Kenat. Y sabe, también a ella, es un lugar sin condiciones para vivir digna y humanamente. Era severamente árida. Por tanto, era impensable que diera frutos y que se pudiera criar animales, que se pudiera tener siembras. Era un lugar inhóspito. Este lugar servía para los marginados. Este lugar servía para los lisiados, para los perseguidos, para los que habían perdido sus bienes, para para quien ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Allá había llegado el hijo de un príncipe. Porque si usted se pone a pensar, si usted recuerda bien, Jonathan era príncipe. Jonathan era hijo de un rey. Las decisiones que había tomado Saúl, y eso es para otro tema, ¿verdad? No le llevaron a pensar a dónde iba a llegar, hasta dónde iban a llegar los príncipes de su casa. En qué situaciones iban a ir a vivir. Allá estaba en aquel lugar, en Ludebar. Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar, dice Efesios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio vida cuando nosotros vivíamos en Lodebar. Él nos dio vida, hermanos, cuando pensábamos que ya no había esperanza, cuando ya no había nada prometedor, cuando ya no había algo, hermanos, que pudiera ayudarnos. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado a alguna persona que llega a la iglesia y da el testimonio? Yo ya no quería saber nada de la vida. Yo me quería morir, pero le doy gracias a Dios porque llegó tal persona y me habló del evangelio. Yo recuerdo mucho, hermanos, el testimonio del hermano Lino. El hermano Lino da testimonio, hermanos, de dónde Dios lo levantó, de dónde Cristo lo salvó. Y nosotros pensamos, hermanos, nosotros pensamos que, bueno, mi vida no estaba así, pero hermanos, sin Cristo en realidad no aspirábamos a nada. Sin Cristo en realidad, hermanos, teníamos pies, pero dábamos vueltas en círculo. Mefiboset tenía sus pies, hermanos, pero a lo mejor él estaba en un lugar que él ya se sentía una carga. Fíjese, Mefiboset estaba en la casa de Maquir, no tenía ni casa propia. Alguien tenía que cargarle, alguien tenía que llevarle, alguien tenía que atenderle. Era completamente dependiente de otros. A lo mejor la vida de Mefiboset era preguntarse cómo fue que llegué aquí. Recordar tal vez que en algún momento de su vida él caminó, él corrió, él hacía algo, pero un día todo cambió y ahora estaba en un lugar que no era para vivir, en situaciones donde solamente había dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza, y que no nada más eran físicas, sino también espirituales. Otro significado, hermanos, de Lodebar es no palabra. Un lugar tan desesperanzador que se creía que ni la palabra de Dios llegaba ahí. Sus infelices habitantes no tenían comunicación con el resto de Israel, muchísimo menos con Dios. Ahora, hermanos, gracias a Dios que un día llegó el mensaje del rey. Un día llegó el mensaje del rey. El día, hermanos, que llegó a los oídos de Mefiboset la noticia del rey, le trajo a su mesa. Lo trajeron y le dijo: ¿eres tú Mefiboset? Yo soy Mefiboset. Y yo no sé si David lo abrazó, lo besó, como el padre, ¿verdad? El hijo pródigo
mandó que lo vistieran, le puso un anillo, le dijo: hey, yo te voy a dar todo lo que le pertenecía a tu padre. Yo te voy a regresar todo lo que le pertenecía a Jonathan. Tú vas a vivir siempre en mi casa. Tú vas a comer siempre a mi mesa. Y la actitud de Mefiboset, porque Mefiboset tiene un significado de que era el vencedor, pero en realidad la condición en la que estaba Mefiboset era la de vencido. Está delante del rey y le dice: ¿quién es tu siervo? ¿Quién es tu siervo para que voltees a ver un perro muerto como yo? Cuando Cristo, hermano, viene a nuestra vida, ninguno de nosotros debería de pensar: ¿qué haría el Señor si no me hubiera salvado? Ah, ¿qué sería de esta iglesia si yo no viniera aquí? No, hermano, cuando uno mira de dónde Cristo nos salvó, cuando uno mira de dónde Cristo nos alcanzó, hermanos, de dónde estuviéramos si Cristo no hubiera venido a nuestra vida, si no hubiera alcanzado a nuestro padre, a nuestro abuelito, diríamos: Señor, ¿por qué nos miraste? ¿Quién soy yo? ¿Qué teníamos que ofrecer? ¿Qué había de valor en mí? Señor, no hay nada bueno que yo pudiera ofrecer. Era lo que Mefiboset decía: ¿quién soy yo más que un perro muerto? Era la humildad de Mefiboset delante del rey que le estaba extendiendo, porque literalmente Mefiboset, mire, imagínese esta situación. Mefiboset nunca había visto al rey David. Él sabía que la familia de su padre había muerto y que ya, aunque él fuera un heredero al trono por dinastía del rey Saúl, no podía pelear. ¿Quién iba a pelear por él? Lo que le decía hace un momento: te sometías o cuello. Imagínese al Mefi ahí sentado y de repente llegaran y le tocaran: te anda buscando David. ¿Cómo que David lo encontró? David lo encontró. ¿Para dónde le corre Mefi, hermanos? ¿Para dónde se va? Estaba, hermanos, allí y posiblemente Mefiboset piensa que David lo va a matar, que David va a quitarle la vida para que no sea una amenaza para su trono, que no sea una amenaza para su reinado. Pero a comparación de que él está esperando la muerte, hermanos, él recibe la vida. A diferencia de que él está condenado a muerte, él recibe la vida. Y ahora va a vivir a la casa del rey. Y la vida de Mefiboset, hermanos, no volvió a ser la misma. Si va, Dios le permite a través del rey David que él recupere aquello que ha perdido. Todo lo que era de tu padre lo vas a volver a tener. Mi hermano, cuando usted y yo venimos a Cristo, venimos a Cristo y venimos a Dios y encontramos la vida, el rey nos da aquella comunión que Adán y Eva perdieron en el Edén. Nos vuelve a conectar con Dios. Nos vuelve a poner en esa sintonía. Cristo dice: el que está de los que Dios me ha dado, dice, nadie los puede arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Hermano, a nosotros nos pone en Dios y nos da, hermanos, aquella comunión que Adán y Eva perdieron en el huerto de Edén. Nos vuelve a dar, hermano, lo que nos pertenecía, que habíamos perdido por el pecado. Y ahora Mefiboset tiene la oportunidad de venir a sentarse a la mesa del rey. Hermano, ¿qué cree usted que hay en la mesa del rey? ¿Cree que la mesa del rey es chiquita? ¿Cree que la mesa del rey es pobre? ¿Cree que la mesa del rey es limitada? A esa mesa llegó Mefiboset. Y sabe, hermano, a esa misma mesa nos invitó el Señor. A estar en una comunión con Él, hermanos, a estar en ese compañerismo con Él. Y sabe, hermano, yo tengo que cumplir el mandato del rey, hermano, porque el rey aún pregunta si hay alguien a quien Él pueda mostrar misericordia. Sí, hermano, hay alguien, Él dice: ¿hay alguno que todavía pueda ser salvo?
¿Hay alguno que todavía yo le pueda mostrar misericordia? ¿Hay alguno que todavía pueda conocer mi gracia? Sí, esa gracia que le salvó, esa gracia que le transformó, esa gracia que cambió su vida, esa gracia, hermanos, que es suficiente. Dice el rey, pregunta, cumpliendo el mandato del rey, hermanos. ¿Por qué? Porque el rey todavía pregunta, ¿ha quedado alguno? Ahora, yo puedo, hermanos, y yo debo de cumplir el mandato del rey, porque aún hay un Siba que está dispuesto a ir. Usted conoce a uno, aún hay un siervo. Y mire, normalmente esto lo hablaríamos en que los siervos que van son los misioneros, pero cada uno de nosotros aquí, hermanos, somos llamados a predicarle a otro. Cada uno de nosotros somos llamados a hablarle a los demás, a compartirle el mandato del rey. Oh, hermano, mire, eh, vemos a nuestros vecinos, cómo está su matrimonio, cómo está su familia, cómo batallan con sus hijos. Y no digo que nosotros no, pero hermanos, nosotros tenemos esperanza, nosotros nos aferramos al Señor, nosotros creemos que Dios cambia corazones, que Él mueve voluntades. Y hermanos, debería de darnos carga ese vecino. Oh, hermanos, esos niños que llegan en la ruta. Esos niños que llegan en la ruta, hermanos, hogares destruidos, padres perdidos en vicios, mamás que no los cuidan. Los de la ruta, no las hermanas de la iglesia. Sí, hermanos, nosotros conocemos a alguien, nosotros debemos de cumplir el mandato, hermanos, porque todavía hay un siervo que quiere ir. Hermanos, ¿por qué deberíamos de cumplir el mandato del rey? Porque aún hay un Mefiboset en Ludebar. Porque todavía hay un Mefiboset en Ludebar. Sí, hermano, conocemos a uno. Lo vemos que le da vueltas al asunto. Lo vemos que anda de aquí para allá y que te dice, ¿verdad? Ahora sí ya le voy a echar ganas. Mira, ahora sí. Y tú le hablas y le dices, es que sin Cristo no vas a poder hacer nada. Todavía conocemos a alguien, hermanos, que tiene sus pies y no va a ningún lado. Cumpliendo, hermanos, con el mandato del rey, porque aún hay lugar en la mesa del rey. Hermano Timoteo, pero aquí ya nos quedó chiquito, pero la intención es llenar el cielo, hermanos. Todavía hay lugar en la mesa del rey. Todavía hay una silla para alguien. El rey todavía tiene la mesa puesta. El rey todavía está esperando que alguien venga y que acepte esa vida de parte de él. ¿Por qué, hermanos, cumplir con el mandato del rey? Porque estamos en deuda desde el día que alguien llegó a su puerta y a mi puerta y nos dio el mandato del rey. Hermanos, todavía queda uno, todavía hay lugar, estamos en deuda. Y sabe, hermanos, ¿cuándo se va a acabar esto de cumplir el mandato del rey? El hermano lo dijo en la mañana, en el cielo se acaba el evangelismo, hermanos. Mientras no nos vayamos de aquí, todavía podemos llevar el mandato del rey. Y sí, mire, hermanos, algo que me gustó de la predicación de la mañana, algo que llamó la atención, hermanos, por el simple hecho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es un motivo suficiente, hermanos, para servirle. Es un motivo suficiente para llevar el mensaje del rey, para cumplir el mandato del rey. Cristo dijo, por tanto, id a todo el mundo y predicad el evangelio. Y de hacer discípulos de todas las naciones, cumpliendo el mandato del rey. Cada ojo cerrado, hermano, cada cabeza inclinada, nadie viendo, voy a dejar lugar al pastor.